Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Espero, como siempre les digo cada video, que estén bien, que puedan ir llevando la cuarentena de la mejor manera posible y esperando que pase rápido para volver a encontrarnos en las clases normales. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir manejándonos de esta manera. Veo que no están teniendo demasiadas complicaciones ni problemas y que a todos les está resultando muy útil los videos. Me comentan que los pueden volver a ver varias veces para realizar las actividades, entonces me parece que es una buena manera de trabajar juntos. Si no es así o alguno tiene alguna dificultad, les pido que por favor me lo hagan saber. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el tema siguiente, si es que no hay dudas al respecto de los temas anteriores, y nos toca trabajar el tema de la troposfera. Vamos a ver un poco las características que tiene, cómo se vincula con el clima o el estado del tiempo, y vamos a ver también en este video los cambios que sufre el estado del tiempo y los vientos más característicos que afectan a nuestro territorio. Acá en pantalla lo que les dejé es un diagrama de lo que es la parte externa de la superficie terrestre, es decir, desde la superficie hacia el exterior, y vamos a ver que vamos a trabajar específicamente con lo que es la troposfera. ¿Sí? La troposfera es la capa inferior, que es la más próxima a la superficie terrestre de lo que compone la atmósfera de la Tierra. ¿Sí? A medida que vamos subiendo, va a disminuir la temperatura de la troposfera. Y es en la troposfera en donde se van a producir o suceder todos los fenómenos que componen lo que nosotros vamos a denominar el tiempo. Bueno, los procesos que van a definir el clima de un determinado lugar, de una provincia o de una región, por ejemplo, nuestro territorio, tiene que ver con la radiación solar, es decir, con la cantidad de energía que va a llegar a la superficie terrestre por parte del Sol. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de horas de luz solar que van a iluminar un determinado lugar, por ejemplo, no sé, la provincia de Córdoba, y la intensidad, es decir, cuántas horas de luz hay por día y en qué intensidad. Obviamente esto va a influir en las actividades agrícolas que se van a poder desarrollar, en la evaporación que va a sufrir el agua dentro de lo que es el ciclo del agua, en fin, entre otros factores. Y también es importante entender que en la distribución de la temperatura ya vimos que a lo largo de todo el territorio argentino no hay una única temperatura, sino que varían, más calientes o más cálidas al norte y más frías al sur. En esta distribución de la temperatura y también de la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, van a incidir una serie de factores, ¿sí? Entre los principales tenemos la latitud, la altitud, ¿sí? La influencia de los océanos o influencia oceánica y la dirección de los vientos que van a estar soplando de manera dominante, entre muchos otros, pero estos son los principales. Todos estos factores van a influir obviamente en la distribución de las temperaturas y también de las precipitaciones. Bueno, recuerden que estamos trabajando desde la página 42 en adelante del libro, se los recuerdo para que lo tengan a mano, así cuando lo voy explicando pueden ir viendo los diagramas del libro y demás que les voy a ir indicando que son importantes que miremos. Entonces, la primera parte habla del comportamiento de la troposfera durante el mes de enero o durante los meses de mayor calor. Bueno, acá lo que les dejé en pantalla es un diagrama en donde vemos cómo la Tierra va cambiando de posición debido a su movimiento de rotación alrededor del Sol. ¿Sí? Va pasando por los diferentes estadios, ¿sí? El invierno, la primavera, el verano, el otoño, ahí están todas las diferentes estaciones del año y cómo va pasando por esos diferentes estadios. Bueno, bien. Acá lo que les dejo también de nuevo en pantalla es un mapa en donde vamos a ver las diferentes temperaturas que tenemos en el territorio. Van a ver que todo el mapa está dividido por una serie de líneas, curvas que tienen diferentes números o valores en grados. Esos son las que determinan los valores de las temperaturas. ¿Sí? Van a ver que el título del primer mapa de la página 42 dice las isotermas de enero. Las isotermas van a ser las líneas o las curvas que van a unir puntos en la Tierra en las cuales la temperatura media del aire es igual, ¿sí? Es idéntica en el mismo periodo. Entonces es decir que las isotermas van a ser las líneas que unen puntos de igual temperatura, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver ahí en el mapa. Y vamos a ver que para enero, en cuanto a las isotermas, hay una línea de demarcación que es la de los 18 grados o la de los 20, es indiferente, que marcan la diferencia de temperaturas en el continente, la diferencia de temperaturas en nuestro país. La temperatura en la mayor parte del territorio argentino,
¿sí? En la porción americana emergida, como ya fuimos viendo, alcanza los valores durante el verano de alrededor de 20 grados centígrados en adelante, ¿sí? Ese es el límite, de 20 grados centígrados hacia arriba. Acuérdense que estamos usando como línea de demarcación la isoterma de los 20 grados, ahí en el mapa aparece bien claro. Sin embargo, hay un sector con un invierno térmico, ¿sí? Que está alrededor de los 10 grados centígrados o menos, que se localiza en el extremo sur y en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Entonces, esta isoterma de los 20 grados lo que hace es determinar cuál es la zona hacia el norte con mayores temperaturas y hacia el sur con menores temperaturas. ¿Sí? Miren el mapa de la página 42, el primer mapa, el que tiene el título de las isotermas de enero. Esta sería entonces, ¿a qué se debe esta situación? Y existen diferentes puntos a los cuales se debe que se esté produciendo esta diferencia de temperaturas alrededor de la isoterma de 20 grados. Y estas son, primero, debido al movimiento de traslación de la Tierra, ¿sí? A la inclinación del eje terrestre, esto hace que los rayos del Sol caigan de manera perpendicular al trópico de Capricornio y la insolación obviamente sea mayor. Recuerden que tenemos dos trópicos, el de Capricornio y el de Cáncer. El de Capricornio está atravesando nuestro territorio, el de Cáncer no, está mucho más al norte. Y obviamente el hecho de que los rayos del Sol caigan de manera perpendicular sobre el trópico de Capricornio y sobre nuestro territorio, hace que la insolación sea mucho mayor, ¿sí? Es como si estuvieran alumbrando directamente con una linterna ese territorio o esa zona del trópico de Capricornio. Bueno, acá les dejo esta imagen que me parece un poco clara para que tengamos idea de cuando los rayos del sol caen mucho más directos, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, en invierno caen de manera más oblicua. Bueno, acá para explicarles el próximo punto que es fundamental, tengo que aclararles o explicarles qué son los ciclones y qué son los anticiclones para que puedan entender el texto, ¿sí? En pantalla les dejé dos gráficos, ¿sí? Para que los podamos analizar. El primero es un anticiclón. Los anticiclones es un área de alta presión, ¿sí? Es decir, que tiene mucha presión. Por lo tanto, al ser un centro o un área de alta presión, las corrientes de aire o los vientos van a descender por el centro y normalmente van a producir un tiempo fresco y sin nubosidad, ¿sí? Un tiempo fresco y muy claro. Esto es lo que producen los anticiclones. Ahí en el gráfico vemos, ¿sí? Como las corrientes de aire frío descienden por el centro de alta presión, despejando lo que serían el ambiente. Y en la parte inferior del esquema van a ver lo que es el fenómeno completamente contrario al anterior, que son los ciclones. ¿Sí? En estos ciclones hay un área central de baja presión, a diferencia del anterior, que acuérdense que era de alta presión. Los ciclones son de baja presión. Y hacia este centro de baja presión es hacia donde van a soplar los vientos. Funciona como un imán. Entonces, en el centro del ciclón se va a elevar el aire más húmedo y caliente. Fíjense la parte inferior del dibujo. Ven que ahí dice vientos cálidos o vientos calientes, cómo suben, formando un rulo, suben por el centro de baja presión. Y al subir este aire cálido, ¿sí? Por el centro, va a generar la formación de nubes, ¿sí? Y va a producir que haya mayor probabilidad de precipitaciones, es decir, de lluvias. Entonces, una vez entendidos estos dos conceptos de los ciclones y de los anticiclones, que tienen que ver con el funcionamiento de los vientos y cómo va a influir o cómo van a influir los vientos en el estado del tiempo. Vamos a poder ahora pasar al segundo punto importante que explicaba por qué la isobara, o mejor dicho, la isoterma de los 20 grados generaba en nuestro territorio una diferencia de aires calientes o temperaturas más cálidas hacia el norte y más frías hacia el sur. Entonces, ese segundo punto tiene que ver con los anticiclones que se van a ubicar en el Atlántico Sur y en el Pacífico Sur. Hay dos anticiclones, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, siempre hablando del hemisferio sur, ¿sí? Y de nuestro territorio. Entonces, en el hemisferio suroeste. Y estos anticiclones se ubican entre los 20 y los 40 grados de latitud. A esto obviamente hay que sumarle las altas temperaturas que se producen en enero en nuestro territorio. El tercer punto que permite explicar este fenómeno que les comenté tiene que ver con una delimitación que se va a establecer para poder explicarlo. Tiene que ver con el río Colorado.
Acá en una próxima imagen les voy a demostrar dónde está ubicado este río Colorado, que es fundamental que lo tengamos bien presente. Bueno, acá está la ubicación del río Colorado. Entonces es importante entender que al norte de este río van a predominar los vientos del norte y del nordeste, que van a provenir de un anticiclón que se ubica en el Atlántico Sur, que debido a su rotación y algunos procesos específicos va a generar masas de aire cálidas y húmedas que van a hacer que aumente la temperatura y la humedad. Esto explica por qué en el norte hace tanto calor o tenemos esas temperaturas. Sin embargo, al sur del río Colorado vamos a encontrar la Patagonia, que va a integrar una faja continua de bajas presiones, donde van a predominar los vientos del oeste que provienen del Pacífico, ¿sí? Que van a dejar toda su humedad sobre la cordillera de los Andes y al pasar hacia las mesetas patagónicas lo hacen como vientos secos. Por otro lado, es importante entender que gran parte de nuestro territorio va a integrar la diagonal árida de América del Sur. Acá en pantalla lo que les dejé fue justamente eso, la diagonal árida y qué parte estaría en contacto con nuestro territorio. En esta diagonal árida, el aumento de la temperatura está favorecido por el menor contenido de humedad, es decir, la menor carga de humedad que hay en esa zona. La cubierta vegetal es escasa y los tipos de suelo son rocosos o arenosos. ¿Sí? Absorben gran cantidad de la radiación solar y la devuelven a la atmósfera, aumentando las temperaturas. Bueno, bien, después pasamos a la página 43, en donde vamos a ver el comportamiento de la atmósfera, pero ahora para el mes de julio. ¿Sí? Perdón, el comportamiento de la troposfera para el mes de julio. Bueno, el mes de julio se va a presentar con la mayor parte de nuestro territorio, ¿sí? Obviamente siempre hablamos de la porción americana emergida, con condiciones de un invierno térmico con temperaturas de menos de 10 grados centígrados. Y esto obviamente se debe a diferentes factores. Primero, la mayor inclinación de los rayos del sol o los rayos solares van a provocar una disminución o una baja de la temperatura, sí, que va a estar determinado por el aumento de la presión atmosférica a su vez. Acá en pantalla les dejo cómo en verano los rayos del sol inciden de forma más directa, aumentando la temperatura, y en invierno los rayos del sol inciden de manera más oblicua, haciendo que la temperatura no sea tan alta. Es importante mirar el mapa de la página 43, el que habla de las isotermas para el mes de julio. Ahí lo que vamos a ver es cómo la zona llana del noreste, ¿sí? Las temperaturas van a disminuir de norte a sur, pero por una acción de la latitud, ¿sí? Acá lo importante es la latitud. En cambio, cuando miramos el mapa, pero de oeste y el sur, las temperaturas van a disminuir, pero por acción de la altitud, ¿sí? El ingreso de masas de aire, que provienen de los vientos del oeste. Obviamente acá tenemos de nuevo una isoterma que va a demarcar las diferencias de temperaturas entre un noreste mucho más cálido entre comillas, porque sigue siendo frío con temperaturas entre 18 y 16 grados, y como desde la isoterma de los 10 grados hacia el sur las temperaturas disminuyen mucho más. En el mapa de la página 43, ahí van a ver un sector pintado en color violeta, donde las temperaturas son mucho más bajas, ¿sí? Por el ingreso de las masas de aire frío del Océano Pacífico principalmente. Y de la isoterma de 10 grados hacia el norte, vamos a ver cómo hay un ingreso de masas de aire cálidas, ¿sí? Está marcado con las flechas de color rojo. Miren ese mapa, que es fundamental que lo podamos entender. Otro de los factores que explica esta situación tiene que ver con la menor cantidad de masas de aire tropicales y a su vez el mayor ingreso de masas de aire fríos que provienen tanto del Pacífico Sur como de la Antártida. Y un ingreso de masas de aire frío. Esto va a provocar una disminución de las lluvias al norte del río Colorado. Acuérdense que utilizamos el río Colorado como una demarcación, un límite. Entonces esto obviamente va a provocar una disminución de las lluvias al norte de este río, principalmente en el centro y en el oeste de nuestro país. Otro de los factores tiene que ver con la mayor nubosidad, es decir, la mayor cantidad de nubes que se encuentran en el cielo, que va a disminuir la radiación solar, ¿sí? Acá yo les dejé en pantalla una imagen en donde vemos cómo la radiación solar ingresa, atraviesa la atmósfera. Por ejemplo, en los lugares donde no hay nubes, llega de manera directa a la superficie terrestre calentándola. Pero ahora en las zonas donde la radiación solar ingresa y se encuentra con una nube, ¿sí? Parte ingresa a la Tierra y otra parte es reflejada nuevamente a la atmósfera.
En esta otra imagen lo vemos con un poco más de precisión, cómo la luz solar ingresa y al encontrarse con alguna partícula o alguna molécula, esta energía es dispersada. Si ven cómo las flechas van hacia diferentes lugares, no llega de manera directa a la superficie terrestre. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con los cambios en el estado del tiempo. Estoy principalmente en la página 44, si quieren seguirme desde el libro, o si quieren primero ver el video y después mirar el libro, es indiferente. Yo les recomiendo que tengan el libro a mano y vayan mirando el libro y escuchando el audio con algunas imágenes que les dejo. En pantalla aparece un cuadro o una red conceptual en donde vemos los elementos, ¿sí? Y diferentes factores. Los elementos meteorológicos van a ser la temperatura, las precipitaciones, la presión, los vientos y la humedad. Y después tenemos diferentes factores, ¿sí? Como es la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Vamos a centrarnos en lo que son los elementos en una primera instancia. El comportamiento que tienen estos elementos meteorológicos van a determinar las condiciones existentes en la troposfera. Obviamente estos elementos meteorológicos pueden verse alterados ante ciertas situaciones y van a originar cambios en lo que conocemos como el estado del tiempo. Estas alteraciones se van a producir por un cambio en la presión atmosférica. Acá me parece importante, antes de continuar con la explicación de los cambios en el estado del tiempo, hacer una pausa y explicarles bien qué es la presión atmosférica. Quizás algunos lo saben y otros no, entonces vamos a hacer un pequeño apartado para explicarlo y después poder continuar. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poco de lo que es la presión atmosférica, que es fundamental para comprender los otros factores y que influye a su vez en los otros factores o elementos del clima. Si la presión atmosférica va a ser el peso total de una columna de aire, medida en sentido vertical, dividido la unidad de la superficie, ¿sí? O sea, la columna de aire en sentido vertical, por ejemplo, sobre nuestro cuerpo, sobre la unidad de superficie, 1 metro cuadrado, en fin. Es decir, que la presión atmosférica es el peso que va a ejercer el aire de la atmósfera, ¿sí? Medida en una columna vertical, como consecuencia del efecto de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre alguna de las capas de aire. Acá lo que les dejo es en una especie de imagen satelital, porque no llegaría a ser una imagen satelital, ¿sí? Un gráfico en donde vemos la columna de aire. Acuérdense que les dije que la presión atmosférica es esa columna de aire en sentido vertical, ahí la vemos, ¿sí? La columna de aire de 1 metro cuadrado. Y la fuerza de la gravedad aparece con una flechita verde hacia abajo. Acuérdense que la fuerza de gravedad obviamente va hacia abajo. Y ahí tenemos que la presión atmosférica en la superficie de la Tierra es de 101.325 hectopascales. Sí, que eso no es fundamental que lo sepan, pero bueno, se los puse ahí para que lo tengan en cuenta. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta sobre la presión atmosférica es que la fuerza ejercida por la atmósfera sobre cualquier punto de la superficie terrestre tiene que ver con su peso. Y también que la presión atmosférica va a variar dependiendo de la altitud y la temperatura. Es decir, que a mayor altitud, cuanto más arriba estemos, por ejemplo, en una montaña, menor va a ser la columna de aire que tengamos sobre nosotros, comparándolo con una persona que está, por ejemplo, al nivel del mar. Entonces, a mayor altitud va a haber menor presión. Y a mayor temperatura, ¿sí? Va a haber más dispersión y por lo tanto va a haber menor presión. Sí, estos son los dos factores que van a influir en lo que tiene que ver con la variación de la presión atmosférica, ¿sí? Por un lado, la altitud y por otro lado, la temperatura. Dos cuestiones que hacen que la presión atmosférica varíe. Bueno, en Argentina los principales cambios en los estados del viento están relacionados con 3 de los vientos locales más importantes. Acá en el mapa que les dejo yo en pantalla, que se los voy a mostrar un poco más ampliado, van a ver que hay 4. Nosotros vamos a trabajar con 3 principales: el viento sonda, la sudestada y el viento pampero. Acá les vuelvo a dejar en pantalla el mapa en donde vemos el viento sonda en un amarillito bien claro, en la flecha en rojo, el viento pampero, que es la flecha en azul, y la sudestada, que es la flecha en verde, y el área que estarían afectando, ¿sí? El viento del norte no lo vamos a tocar ahora. Bueno, empecemos con lo que es el viento sonda. ¿Sí? El viento sonda es un viento muy cálido, sofocante, que sopla en la región de Cuyo y muy seco, generalmente entre mayo y octubre. Este viento se origina
cuando al este de la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza se genera un área de baja presión que atrae el aire del Pacífico Sur, perdón. Es como si tuviéramos en la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza un imán que atrae el aire que se encuentra en el Pacífico Sur. El viento va a cruzar la cordillera en la zona de las mayores alturas y al elevarse va a disminuir su temperatura, se produce la condensación de la humedad y se generan precipitaciones o lluvias en forma de nevadas o generalmente granizo o lluvias. Ahora bien, cuando el viento desciende por las laderas orientales, es decir, al otro lado, comienza a aumentar la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire baja a una gran velocidad, a altas temperaturas. Es importante también entender que, a pesar de que el viento sonda es un viento cálido, es un viento muy positivo para la región de Cuyo porque va a asegurar gran cantidad de nevadas en la cordillera de los Andes, lo que va a generar una disponibilidad de agua para el consumo de la población y también para el riego, es decir, que es un viento muy beneficioso. Acá en pantalla les dejé un diagrama en donde vemos el aire frío y húmedo acercándose a la montaña desde el Océano Pacífico Sur, sube la ladera de la montaña y ahí vemos cómo se producen las precipitaciones por la condensación del aire, caen precipitaciones en forma de nieve o lluvias y luego desciende por la otra ladera de la montaña generando vientos cálidos, ¿sí? Y secos. Este es el que se conoce como el viento sonda. Acá les dejo otra imagen en donde vemos de nuevo, ¿sí? El aire como sube a la montaña y se va transformando, ¿sí? En este proceso. Del lado del Océano Pacífico va perdiendo temperatura, se va condensando, cae sobre la cima de la montaña en forma de nieve y precipitaciones y del otro lado viaja como un viento seco. Bien, el segundo viento que vamos a trabajar es la sudestada. Esta se va a originar como consecuencia de una depresión barométrica que se instala en lo que es el litoral pampeano y va a atraer vientos que provienen del Pacífico. Es decir, que la sudestada se va a originar como consecuencia de una depresión de la pesantez del peso del aire, ¿sí? Sobre el litoral pampeano y va a traer esto, como si fuera nuevamente hablando de un imán, vientos que provienen de la región del Pacífico. Atraviesa la Patagonia como un viento seco y en su trayectoria sobre el Atlántico se carga nuevamente de humedad. Luego va a reingresar sobre las tierras emergidas, es decir, sobre las tierras que se encuentran sobre la superficie terrestre, la parte continental emergida. Entonces, se inicia, como les dije, cuando atravesaba la Patagonia como un viento seco, pero al incorporar la humedad del océano Atlántico, se va a transformar en un viento mucho más frío, que se caracteriza obviamente por su alto contenido de humedad, que va a descargar en forma de lluvias sobre la región del litoral y pueden extenderse hacia Córdoba y San Luis. Muchas veces puede causar fuertes inundaciones. ¿Cuándo finaliza la sudestada? Esta finaliza cuando se produce un aumento de la velocidad del viento y mayores descargas eléctricas, lo que genera lluvias mucho más fuertes y más rápidas. Las sudestadas suelen durar entre 3 y 5 días y después de que se produce la sudestada suelen ingresar masas de aire fríos y secas proveniente de las latitudes subpolares que producen fuertes lluvias y heladas y un cambio en el estado del tiempo en general. Por lo general las sudestadas se producen entre abril y octubre y en junio suelen ser un poco más intensas. Bueno, si miramos el mapa de la página 45, el primer mapa, que es el de la sudestada, vamos a ver principalmente el centro de baja presión. Ahí aparece con unas líneas que rodean este centro de baja presión. También vamos a ver bien delimitadas el área de lluvias, que aparece ahí con una serie de líneas punteadas en el mapa que les dejé en imagen y en el del libro con una serie de rayas. En azul van a ver el circuito que hacen las flechas, ¿sí? Cómo se dirige este aire, que inicialmente es un viento seco, y cómo parte de la región de la Patagonia atraviesa el océano Atlántico Sur cargándose nuevamente de humedad y reingresa a la altura de Buenos Aires y vemos cómo descarga toda su lluvia
sus precipitaciones en esa área de lloviznas o en esa área de lluvias. Bien, y por último, vamos a analizar lo que es el viento pampero. Este viento es un viento muy frío y seco que proviene del sudoeste, ¿sí? Igual que la sudestada. También se trata de un desplazamiento de una célula anticiclónica generada mejor dicho, en el Pacífico Sur. Miremos juntos el mapa de la página 45, ¿sí? El mapa de la página 45, el que se encuentra por debajo, que habla de o dice el viento pampero. Miremoslo juntos. Vamos a ver un centro de alta presión bien determinado cerca de la cordillera de los Andes. El viento pampero va a ocurrir preferentemente durante el verano, ¿sí? En la región de La Pampa, luego de varios días de un aumento de la temperatura y de la humedad muy constante por el ingreso de los vientos del nordeste, que acuérdense que son vientos muy cálidos y húmedos. Así lo que se va a establecer es un área de baja presión sobre las llanuras, y el pampero avanza rápidamente a través de la pampa, ahí lo vemos nosotros en el mapa con líneas azules, formando lo que se conoce como un frente de tormenta en la zona de contacto entre las dos masas de aire, una muy fría y seca, que es el viento pampero, y la otra que es muy cálida y húmeda, que se denominan los vientos alisios. Si miramos juntos el mapa de la página 45, vamos a ver el viento pampero que va por la Patagonia, que es frío y seco, con las flechas de color violeta, y al norte el viento cálido, ¿sí? O aire tropical cálido y húmedo que aparece en las líneas o en las flechas de color rosa. Cuando hacen contacto estas dos flechas, que indican dos vientos completamente diferentes, ahí es cuando se produce el frente de tormenta, ¿sí? Y toda esa zona marcada con azul en la pantalla de la imagen o en naranja más oscuro en la página del libro es lo que nosotros conocemos como el frente de tormenta o la zona de lluvia. Lo que se producen son tormentas eléctricas muy intensas, lluvias frecuentes, ¿sí? Que generalmente están acompañadas de granizo, hay un descenso de la temperatura. Pero una de las características es que las tormentas producidas por el viento pampero son cortas. Después de estas, el ambiente, que era excesivamente cálido y húmedo, se torna, mejor dicho, fresco y mucho más seco por el accionar del viento pampero. Bueno, chicos, este es un tema que es mucho más fácil explicarlo con un pizarrón y en las clases, no se los voy a negar, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que lo podamos entender juntos. Es importante o fundamental para mí que miren los mapas. Traten de seguir mi explicación mirando los mapas. Obviamente no pretendo que se sepan absolutamente toda la información que está en los mapas, sino lo más relevante, que es lo que yo les fui explicando. Así que por favor miren los mapas, traten de analizarlos, traten de entenderlos. En grandes rasgos es lo que les expliqué en el video, pero necesito que lean son 4 páginas, trabajamos desde la página 42 a la página 45 inclusive. Este video fue más corto porque el tema era un poquito más intenso, entonces preferí explicarlo con mucha más calma para que lo puedan entender. Cualquier duda que tengan, ya saben, me lo consultan, no hay ningún tipo de problema, pregunten, si no entienden algo, pregunten una y mil veces. Cada una de sus preguntas sirven para sus compañeros, entonces está buenísimo que justamente pregunten, así yo les puedo resolver las dudas y las inquietudes que tengan. Como actividad, respecto de estas páginas del libro que les dejo, lo que quiero que hagamos es una tarea que no va a ser muy larga, pero va a ser un poco intensa. Bueno, en uno de los primeros puntos quiero que realicen todas las actividades que les doy, ya saben que tienen que quedar en la carpeta. Más allá de que algunos prefieran hacerlo en Word para que sea más simple para que yo lo pueda ver y se los agradezco un montón, tiene que estar todo en la carpeta. Así que la primera actividad es que realicen el diagrama, o mejor dicho, el mapa de la página 42, que son las isotermas de enero. El mapa de la página 43, que son las isotermas de julio. Quiero que hagan ambos mapas y en ambos mapas me expliquen las diferencias que ustedes ven, analizando los mapas y con la explicación de la página 42 y 43. ¿Qué diferencias ven? ¿A qué se deben esas diferencias que ustedes pueden analizar en los mapas? Y recuerden que en todos los mapas tienen que estar puestos los océanos,
En el caso de en los mapas de Argentina, el mar argentino, ¿sí? Tienen que estar esos datos sí o sí. El segundo punto de la actividad que quiero que realicen es una definición breve de 2 o 3 renglones de cada uno de los elementos meteorológicos. Ustedes tienen un cuadrito que yo les dejé en este video y que definan cada una de esas características. Lo vamos a ver más adelante, pero como para que vayamos entrando en tema. 3. Que expliquen qué son los ciclones y los anticiclones, haciendo el diagrama para saber si lo podemos o no entender. Si es necesario para ese punto pueden ayudarse buscando información de internet. Y el último punto es que realicen un gráfico simplificado, o mejor dicho, un mapa simplificado, lo hacen en un mapa de Argentina, de los 3 tipos de vientos que trabajamos, el sonda, sudestada y pampero. Los mapas que aparecen en la página 44 y 45 tienen demasiada información para que los podamos entender. Entonces, con estos mapas, más la explicación que yo les dejé, van a poder hacer un mapa para el viento sonda, uno para la sudestada y uno para el viento pampero, pero con menos información. Es decir, van a poder, por ejemplo, en el caso del viento pampero, marcar solamente la zona del frente de tormenta y cuáles son las 2 masas de aire que se están juntando y que provocan ese frente de tormenta. Tienen que colocar los océanos y demás información que siempre colocamos, pero todo esto quiero que lo simplifiquen para ver si lo pudieron entender, si tienen dudas, que después les sirva para estudiar. Así que bueno chicos, esa sería la explicación por el día de hoy y la actividad que tienen que hacer. Cualquier duda o consulta ya saben, me lo dejan en los comentarios para que se los pueda responder. Bueno, espero que estén todos bien y les mando un beso, espero verlos a todos muy pronto.